Buenas tardes, bienvenidos a el Instituto Cervantes. Para nosotros es un motivo especial de alegría poder acoger aquí en nuestro edificio esta exposición que puso en marcha la Fundación Luis Seoane, y gracias a la colaboración de la Fundación, el equipo de dirección del Cervantes, el equipo anterior y los responsables de cultura, los responsables de nuestras salas de exposiciones, nos ofrecen hoy la oportunidad, para mí una verdadera oportunidad de lujo, de contar con una exposición muy emocionante. Para el Instituto Cervantes, homenajear al libro tiene mucha importancia, porque sí es verdad que tenemos que apostar, y esa es parte de la razón de nuestro trabajo con las nuevas tecnologías. Sabemos que no vamos a caer en la superstición tecnológica y sabemos el significado que tiene el libro en nuestra cultura y en nuestro trabajo. En segundo lugar, es muy importante porque esta exposición homenajea, hace memoria, nos permite disfrutar del trabajo de gente del libro que renovó la industria editorial hispánica desde Buenos Aires entre 1936 y 1950. Si el Cervantes tiene la tarea de consolidar una perspectiva iberoamericana y de reivindicar y defender la cultura en español de una comunidad panhispánica, esta es una ocasión de lujo para recordar un momento donde la labor editorial desde Buenos Aires, convirtiéndose en un punto de referencia imprescindible en la cultura mundial de la época, consiguió aportar una visión hispánica para la unificación tecnológica del mundo. Entonces se llamaba así el inicio de lo que hoy llamamos globalización, que ocurrió en al final de la Segunda Guerra Mundial y después de las experiencias totalitarias en Europa. Para nosotros, hacer memoria aquí de las editoriales, de los proyectos culturales que se pusieron en marcha gracias a personas como Luis Seoane, como Attilio Rossi, o gracias al empuje editorial de la imprenta López, que se convirtió en la casa que albergaba el trabajo de tantos escritores, de tantos artistas, de tanta gente que en la Argentina de entonces y en el exilio español sacó revistas, sacó libros. Para nosotros es muy emocionante poder recordar esa aportación. Y finalmente, por un tercer motivo, que para mí es un motivo también muy importante. La gente que homenajeamos aquí hoy fue gente que, con muchas dificultades, porque también las hubo, recibió la hospitalidad de Argentina. Y la hospitalidad siempre trae cuenta. Estas personas que, huyendo del fascismo en Italia, como Attilio Rossi, del nazismo en Alemania, como Grete Stern, del franquismo o de los golpistas de España, como Luis Seoane, llegaron a Argentina, cambiaron la cultura argentina, enriquecieron el mundo cultural y creativo argentino, transformaron el mundo editorial en el Buenos Aires de estos años, con lo cual dieron un doble ejemplo. En primer lugar, que la mejor respuesta a los totalitarismos es la cultura y la creatividad. Y en segundo lugar, que la hospitalidad siempre trae cuenta, porque los países se transforman y se enriquecen con el diálogo de culturas y con el trato humano a la gente que llega a ellos. Por todo esto, a mí me parece un motivo de lujo estar aquí
y quiero celebrarlo con todos ustedes e invitarlos a participar de una exposición magnífica gracias al trabajo de David, el comisario, y del empuje de la Fundación Seoane. Antes de darle las palabras a ellos para que pongan los 2 puntos finales a este acto, quiero también darle la palabra a 2 personas humanamente muy relacionadas con esta exposición. Tenemos la suerte de contar con la compañía de Pablo Rossi, el hijo de Atilio Rossi, y de Daniel López, el heredero de la imprenta mítica López, nieto e hijo de las personas que hicieron posible muchas de las ediciones que hoy les exponemos aquí, en nuestra casa. Pues le doy la palabra a Pablo Rossi. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí esta noche por ver esta estupenda exposición. Tienen que perdonar mi español, que no es bueno, pero creo que vamos a comprendernos. Mi padre, Atilio Rossi, era un grafista, un pintor y un organizador cultural. Él empezó en Milán a trabajar en la gráfica. En 1933 funda una revista que se llamaba Campo Gráfico, que tenía el objetivo de abrir la gráfica a las vanguardias artísticas europeas, por modernizarla, por abrirla a nuevos impulsos culturales. Atilio Rossi, como dijo el director, tuvo que irse de Italia porque no toleraba el fascismo y llegó en Argentina, donde empezó prácticamente a trabajar inmediatamente en el mundo de la gráfica y después de la editoría. Vosotros van a ver en la parte de la exposición dedicada a él cómo él empezó prácticamente con Espasacalpe, Argentina, por pasar después a la editorial Losada, de la cual fue uno de los fundadores. Y después él va a ser también pintor y va a ser también un organizador cultural. Introduco solo un pequeño episodio que va a suceder muchos años después, en 1953, es el punto más alto de su actividad como organizador cultural. Atilio Rossi trabajó a la gran exposición de Pablo Picasso en 1953 a Milán, y pero faltaba una obra muy importante, faltaba Guernica. Y él fue a Valladolid de su amigo Picasso por discutir el préstito de esta obra. Y después un día podemos decir un día de discursos, Pablo Picasso aceptó de prestar Guernica a Milán. Y por la primera vez desde 1939, Guernica abandonó el MoMA en New York, donde estaba refugiado también esta obra, y llegó en Milán. Vuelvo un momento atrás a los años de la muestra, de la exposición, por decir que el trabajo de grafista y de artista de Atilio Rossi permitió a él mucha amistad con muchos intelectuales españoles muy importantes y también relaciones de trabajo, porque él curó muchos libros de estos intelectuales. Leo solo algunos de los nombres de las personas de las cuales fue amigo: Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, del cual estudió la primera edición de Platero y yo, Ramón Gómez de la Serna, Luis Felipe Jiménez de Azúa, Amado Alonso, Pedro Enrique Sureñas, José Bergamín, y podría continuar con otros nombres.
estas relaciones con la España estaban completadas con relaciones con los intelectuales de Sudamérica, en particular Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Victoria Ocampo y otros. En 1951, cuando deja Buenos Aires, la saluda con un libro que se llamaba Buenos Aires en tinta china y que tenía el prólogo de Borges y líricas de Rafael Alberti. Erano 130 dibujos, muchos de los cuales pueden ver en la exposición. Creo de haber hablado bastante porque todos ustedes están en pie y creo que quieren ver la exposición, y no me queda que decir muchísimas gracias a los amigos de la Fundación Seoane, a Silvia Longueira, el dinámico director, y a David Carballal, que es la persona que ha curado este estupendo catálogo que parece la continuación de este trabajo por la gráfica moderna. ¿Qué sucedió con los amigos de la Fundación Seoane? Una cosa muy simple, muy importante. Ellos trabajaron por reconstruir un momento histórico muy importante que, como ha dicho el director, es un momento cultural muy importante que estaba desvaneciendo porque los años pasan también por los movimientos culturales. Y naturalmente no puedo que decir muchísimas gracias al Cervantes, al director, por haber aceptado de organizar esta muestra en este lugar que simbólicamente se une a la Argentina, porque me han explicado que un tiempo aquí estaba el Banco de Río de la Plata, entonces Banco de Río de la Plata, Buenos Aires, y todo se relaciona. Mis gracias no son gracias, como se puede decir, convencionales, son muy sentidas porque de todas las personas que he citado, el director del Cervantes, que es un valiente poeta, como me explicaron Luis García Montero, Silvia Longueira, David Carballal, etc., son personas que han sabido comprender a fondo la importancia de estos momentos. Y última anotación, me hace mucho gusto que aquí está también ¿cómo podemos decir? Un icono de los López. Los López son la grande tipografía que produjo prácticamente casi todos los libros que vamos a ver. Gracias y gracias a ustedes y buena exposición. Bueno, buenas noches a todos. Había una frase muy importante en el año 1960, cuando empecé a trabajar en Imprenta López, que decía una frase muy sencilla: no lo diga, escríbalo. Eso tiene un contexto, un sentido muy importante. Entonces yo no lo digo, lo escribo y lo leo porque no estoy acostumbrado ante el público. Entonces lo que voy a hacer es leer todo mi sentimiento con respecto a lo que pienso sobre todo esto, que me lleva a mucho más en emociones de lo que yo puedo soportar. Bueno, luego de deambular aproximadamente 4 años por los distintos estamentos de Galicia y ver que nadie veía en ellos, en estos libros, una proyección ilusionante, era nada más que halagos, pero no era un tema, según los expertos, como para llegar a realizar una investigación profunda y que pudiera despertar expectativas más allá de lo anecdótico. Cuando cambiaron las autoridades en la ciudad de La Coruña, fui a donde me di cuenta de que había un real interés por parte de la Fundación con interlocutores válidos para este proyecto. Y aquí estamos, aquí estamos. Todavía no despierto, estoy en el Instituto Cervantes de Madrid,
Yo resido en La Coruña y hoy está mi hijo acá, que tiene 42 años y me está viendo. Y estoy muy emocionado, porque es su abuelo y su bisabuelo de los cuales estoy hablando, y que él la historia no la conoce. Por parte de la Fundación Luis Seoane encontré interlocutores muy válidos y a partir de ahí es donde, con la señora Silvia Longueira, que es la directora del Instituto de la Fundación Seoane, y el consejero de Cultura, señor José Sande, del Ayuntamiento de La Coruña, más todo el aporte que hizo el señor Luis García Montero, que realmente, desde mi punto de vista netamente personal, pensé que no se iba a lograr. Pero bueno, aquí estamos. Quiero agradecerle al señor Luis Montero, a Manuel Sande, como ya dije, a la señora directora de la Fundación y en especial a Luis Carballal, que ha realizado un trabajo de investigación para llevar a cabo este proyecto, que ha escrito un ensayo basado en una amplia investigación de campo, que esboza una síntesis lúcida de eventos de gran complejidad, ya lejanas en el tiempo, y además responsable de la exquisita edición del catálogo. Los recuerdos me invaden, pero es un placer enorme para mí encontrarme aquí. Perdón. En esta exposición, representando a mi familia, que cuando llegué hace 18 años a Galicia, jamás soñé que las artes gráficas argentinas habían tenido semejante proyección internacional con Imprenta López, artesanos gráficos desde el año 1908. No tengo la menor duda que el éxito de todos los esfuerzos realizados por la familia López en plasmar en todos los sueños que personajes de la talla de Luis Seoane, Don Atilio Rossi, Arturo Cuadrado, Horacio Coppola, Grete Ester, y no sigo porque sería muy largo mencionar todos exiliados políticos a través del año 1936 y 1950, como lo dice la exposición, y personas como Ernesto Sábato o Jorge Luis Borges, que tuve el placer de conocerlos, pero tenía 8 años. Y lo que ha originado que no siga dando más nombres, porque sería muy largo enumerar la cantidad de gente que ha pasado por Imprenta López, pero creo que esto es lo que dio el puntapié inicial a lo que el director manifestó cuando estábamos hablando. Estos personajes que tuvieron que emigrar encontraron a mi abuelo, que su principal virtud fue escuchar. Mi padre siempre me decía, y me lo repetía en reiteradas oportunidades, habla un 25% menos y escucha un 50% más. Para poder llegar a trasladar en papel todo lo que la ilusión traían bajo el brazo estos verdaderos genios del arte, el diseño, la fotografía, y que luego han tenido, como todos sabemos, una proyección internacional que jamás hubiéramos imaginado. Fue muy fuerte para mí lo que poseía en mis manos, sin nada más y nada menos que cómo se imprime un libro. Ejemplar que se encontraba en un trastero de la casa de mi sobrino en Buenos Aires, ahí tirado. Sí, así como lo escuchan, ahí tirado. Y un ejemplar del libro de tapas, el número 1. Escuchar mi breve historia, y digo breve porque yo nací en el 52, fue muy corta mi vida laboral en imprenta. Comencé a trabajar en la linotipo a los 9 años, bajo la supervisión de mi padre y un linotipista de cabecera de lujo, Eduardo Souto. Hoy es un día muy importante para la familia López. A mi hijo se lo dedico. Recordarlos es muy emocionante, tantas anécdotas, el trabajo, y más este que queda impreso en la personalidad.
Imprimir letras y grabar en el lenguaje, letra por letra, es casi igual a nuestro subconsciente. Gracias a todos vosotros por promocionar estos eventos que con un ejemplo de que los hechos, las emociones y los pensamientos fueron conjugados con férrea fuerza de voluntad y comulgaron para realizar proyectos que al poco tiempo traspasaron las fronteras internacionales, no antes sin sufrir y pasar muchas penurias, pero con fe ininquebrantable. Reitero, muchas gracias a todos ustedes por darme estos minutos para expresar mis sentimientos. Disfruten de la exposición maravillosa que perdure por siempre, para que el legado que dejaron estos verdaderos precursores de la escritura en el exilio, la creatividad, el diseño, la fotografía y las artes gráficas nunca se olvide. Gracias, abuelo, gracias, papá, por el legado que dejaron en el arte de imprimir. Ese desinterés, esa firme y férrea convicción de ayudar a muchos inmigrantes que con una ilusión y sabiduría bajo el brazo tuvieron la oportunidad de desarrollarse y expresar a través de la tinta y el papel. Gracias a todos. Una ocasión emocionante para la familia López y para todos nosotros. Trabajaba Gonzalo Losada y trabajaba Atilio Rossi en Espasa Calpe. Pusieron en marcha la colección austral, pero cuando recibieron en España los primeros títulos de la colección austral, que se empezó con la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, Espasa Calpe estaba ya en manos de los falangistas y decidieron prohibir cualquier publicación que no pasase por la censura eclesiástica. Y entonces ellos decidieron no pasar por la censura eclesiástica, decidieron fundar la editorial Losada y de Espasa Calpe y acudieron a la imprenta López. Y la imprenta López dejó de editar Espasa Calpe para ponerse al servicio primero de Atilio Rossi, de Gonzalo Losada y después de todos los exiliados españoles como Francisco Ayala, Rafael Alberti. Por eso que es un momento muy emocionante no solo para la familia López, sino para todos nosotros. Pero de todo esto puede hablar mucho mejor David Carballal, el comisario de esta exposición. Muchas gracias. Pues no voy a hablar de todo eso. Eso está escrito en el catálogo que se presenta hoy la segunda edición. Solo decir que el magnífico diseño expositivo ha sido un trabajo de Juan de la Colina y de Juan Gallego, que este segundo catálogo tiene dos textos, uno de Pablo Rossi y otro de Horacio Fernández, específicos sobre el fotolibro, además de los de Silvia y el mío. Y quiero mencionar también a Rodrigo Gutiérrez Viñuales, que ha venido hoy desde Granada para acompañarnos, que ha colaborado desde el comienzo en el proyecto y ha sido una gran ayuda. Y nada más, os dejo con Silvia, al tiempo que agradezco al Instituto Cervantes que nos haya dado esta oportunidad y que nos haya tratado tan bien, con tanta profesionalidad y con tanto calor. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir hoy aquí porque decía un amigo, Miguel Fernández Cid, que estoy por ahí, que tenemos muchísima competencia. Así que a los amigos, a los allegados, a los profesionales y a todos aquellos que os habéis acercado hoy aquí a ver cómo desde la periferia traíamos un temazo al Instituto Cervantes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al director, a todo el equipo del Instituto Cervantes, que han sido magníficos, nos han tratado muy bien, son muy cariñosos, son hiperprofesionales y da gusto tener una idea, poder hacerla y que te hagan caso, ¿vale? Sobre todo cuando uno viene del norte. Yo voy a seguir el consejo aquí del padre de Daniel, 25% menos de hablar y 50% más de escuchar. Así que solo dos cositas. ¿Por qué es importante para la Fundación Luis Seoane este proyecto? Porque arma y agrupa un
corpus de investigación que, si bien es de todos conocido, es la primera vez que tiene esta línea sobre la gráfica, como decía David, que ha hecho un magnífico trabajo, y porque pone en relación a lo que acabamos llamando el eje cultural europeo, es decir, todos aquellos expulsados del paraíso que recalaron en Buenos Aires esperando una vida mejor, o al menos una vida tranquila. En unas situaciones absolutamente dramáticas fueron de crear todo esto que ustedes ven aquí y muchísimo más. Y segundo, abre la puerta para reconocer y para dar un salto a la investigación en las miles de microhistorias que se han ido formando de las relaciones editoriales, de cómo somos capaces de aprovechar el tren, porque realmente el tren pasó porque Europa se enfadó y todos estos creadores fueron expulsados a otros países. Bueno, pues de alguna manera ese tren pasó durante una década a través de Buenos Aires y fueron capaces de aglutinarlo de esta forma. Por último, las exposiciones tienen que seducir. Yo espero que les vaya a seducir, espero que les guste. El catálogo complementa el otro nivel de discurso que necesita la exposición de una forma amena y absolutamente cercana a todos nosotros. Y explica además algo que hablábamos hace unos minutos con la televisión del Cervantes. Explica cómo la modernidad está también en el pasado. Lo instantáneo, el Nesquik batido que nos lo tenemos que tomar instantáneamente está muy bien, pero a veces detenerse, echar un poquito la mirada hacia atrás y ver cómo existimos desde hace muchísimo tiempo en las páginas de Attilio Rossi de cómo se imprime un libro es una delicia. Pasen, vean y llamen a los demás, porque yo creo que es una exposición que se va a recordar y yo espero que a todos ustedes les guste tanto como a mí. Muchísimas gracias. Pues vamos a disfrutar de la exposición. Muchas gracias.